¿Qué pasa, chavales? Pues aquí estamos en otro vídeo, grabando en el Mono Araña War Machine. Os presento a Fran, Muy otro buenas. pilar de la comunidad madrileña, española, andaluza, gaditana, De de todos donde lados sea. ya. No nos queda otra. Y vamos a hacer una pequeña introducción con dos facciones distintas. Ya sabéis que War Machine se divide en War Machine y Hordes, y entonces lo que hemos querido traer es dos facciones totalmente opuestas y además trasfondísticamente bastante enemigas. Tienen ahí su rollito de dragón contra dragón. Dragón molón contra dragón pringao. Esto ya es lo normal, o sea, es decir, Kriegs en su caso y en mi caso Everlight. Vamos a ver un poco las dinámicas que tienen Hordes peculiares y también las que tiene War Machine con los Bone Jacks y todo el terror que tienen. Nada, pues eso, iremos contando las reglitas poquito a poco y esperamos que os guste. A disfrutar del vídeo. Adiós. Magia tecnológica. Pues nada, esta es la lista de Fran. Como se pueden ver, he intentado... No es una lista realmente que esté conveando, nada por el estilo. La idea es que se vean todos los tipos de unidades posibles sin pasar por un colosal, que dentro de lo que cabe estamos jugando a los 50 puntos de MK4 y da poquito juego. Y tenemos desde un objetillo que vamos a ver cómo conseguimos adaptarlo en este 3.5, que es la famosa boquita, que está prohibida en la mitad de los modelos de juego de War Machine, porque es muy legal, entre otras cosas, que va a poder posicionarse al inicio de la partida, pero posteriormente no va a poder hacer nada. El caster yo creo que más conocido, el Warlock más conocido, mejor dicho, de Everlight, que es Lilith 1 en este caso. Una Heavy, que es el Ravagor, que es capaz de lanzar un buen ataque, un buen pepino a distancia. Y luego tenemos una unidad que nos va a permitir dar un impacto a distancia, más otras dos bestias de distancia, que la verdad es que dan un animus bastante decentillo, más un apoyito que por un punto nos sale bastante rentable en muchos sentidos. Pues muy bien, muy chula la lista. Vale, iniciamos la partida y entonces el primer momento que tenemos que hacer es la tirada para decidir quién va a ser el jugador inicial, es decir, quién va a poner la cara primero. ¿Quién es el valiente? Para esto, daditos. Un 3. Un 5. Eso quiere decir que la decisión recae en mis manos. En mi caso voy a escoger desplegar primero, entonces voy a tener el primer turno y eso implica que voy a desplegar a menos pulgadas del centro que el otro jugador. En mi caso, creo recordar que eran 7 pulgadas. 7, exacto. Entonces, tengo 7 pulgadas para desplegar con respecto al borde, si me puedes pasar el metro, que Sí, se claro. del otro lado. Aquí tengo reglitas también, si quieres. Y a partir de ahí, yo tengo que seguir las reglas de unidad que tendríamos con cualquier facción. Es decir, tengo que tener todas las miniaturas de una misma unidad juntas y, siempre que pueda, las bestias cerquita de Lilith para que puedan dar amor. En mi caso, como siempre, si tengo la duda, puedo medir, es fácil saberlo. Sobre sentido, ¿qué es lo raro que tengo del despliegue? Una vez colocados todos, esta señora que estoy colocando la última tiene que estar al ladito de las bestias, dándoles amor, cariño, caricias, todo lo que haga que funcionen. Pero lo que tengo que tener muy claro es que yo tengo una cosa aquí rara, que es el despliegue avanzado. Y es este bichito aquí, precioso. Esta boquita me va a permitir desplegarme, en vez de mis 7 pulgadas, colocarse a 3 pulgadas más, es decir, a 10. ¿Qué es lo que me va a permitir? Estar más cerca de las líneas de puntos objetivos, por ejemplo, la podría colocar aquí, y su rango de amenaza, a pesar de que no se puede mover, podría llegarme perfectamente a tocar esta zona. Lo cual me da una pequeña ventaja de posicionamiento. Una regla que es la mar de útil en estos despliegues. Yo voy a desplegar a 10 pulgadas, que soy el segundo jugador. Este lado me viene bien, así no tengo que mover las miniaturas. Y voy a hacer parecido a lo que ha hecho Fran. Yo no tengo despliegue avanzado, no tengo emboscada tampoco, que emboscada pues es interesante porque te permite dejar las unidades que tienen esa regla, dejarlas para sacarlas más adelante, por un lateral. Y pues voy a sencillo, además jugando con Chris. Con esta lista, como todos los Banes tienen Ghostly, la escenografía casi que me da un poco igual. Voy a colocar aquí a Gatia, voy a colocar por aquí a Bracitos. No sé. Voy a girar el bosque para que se vea a Bracitos asomar la cabecita por ahí. Voy a colocar por aquí al del Garfio, el del arpón, que es mi único disparo a distancia en el Battle Group. Y la patata, el perrillo este, como Agatia tiene rango de control 12, me permite tener pues un poco más de 24 pulgadas, digamos, de control
está Son bastante 2 bien. pulgadas más que Lilith, por ejemplo, que es al final un Warlock que tiene mucha menos capacidad de furia en su caso. Y nada, voy a colocar por aquí al Scarlet Thrall. Voy a dejarle a Fran la cámara manual. Este invento maravilloso para que podáis ver mi despliegue. Aquí se puede ver perfectamente. Como se puede apreciar, al ser el segundo jugador, su despliegue está muy cerca de la zona de puntuar. Eso quiere decir que tiene muy cerca tanto la zona central como la bandera que se ve con el color azul o la bandera que se ve naranja. La tiene más cerca que yo, pero sin embargo, como va a mover en el turno después de todos los movimientos míos, pues eso me va a dar también una posición más sencilla. Y por último coloco la unidad de Baines. Con la regla nueva, pues coloco una miniatura y todos tienen que empezar a 2 pulgadas de él. Esto la verdad es que ha agilizado muchísimo todo el tema del juego. Hay que acordarse, aunque nos pasará más de una vez, todas las miniaturas de la unidad tienen que acabar a 2 pulgadas de él. Si te has equivocado y te has dejado poco espacio y no tienes hueco para colocar alguna miniatura, pues esa miniatura es destruida. Lo cual no hace mucha gracia cuando valen unos cuantos puntos. Los Banes en el fondo le van a dar igual, pero si fueran Claro. caballería de Bane Claro, ya picaría más. Los Bane vuelven, pero la caballería ya duele un poquito. Pues listo, hemos desplegado. Lo primero de todo, habíamos dicho que íbamos a enseñar lo más básico para jugar a War Machine y a Hordes, y en este caso vamos a explicar las mecánicas tanto del Warlock como Warcaster. Recordar que, según ha definido MK4, los Warlock y los Warcaster son aquellos que manejan la arcana, es decir, un tipo de puntuación que les permite controlar o bien robots gigantes, que es lo que haría en el caso de ser un Warcaster y estar en la sección de War Machine, y en el caso de estar en la sección de Hordes nos encontraríamos con el control de las bestias. En este caso vamos a ver un poquito cómo funciona la secuencia de control dentro de las bestias, y para el ejemplo tenemos el caso de Lilith 1, que cuenta con 5 de furia, es decir, hasta 5 puntos acumulados. En este caso he dejado una Lilith a punto de iniciar el turno con 2 de furia, aquí se ven 1 y 2 para que no haya dudas, y con bestias que han activado su acción, habiendo generado 1, 2 y 3 el Rabagor, y 1 en el caso de Teraf, porque ha realizado una carga a la mar de fantasiosa. Sobre ese sentido, imaginemos que estamos en este turno y lo que queremos es intentar quitarnos algunos problemas. Un problema muy gordo que habría en esta mesa es enfrentarse al Slayer que tiene Kriegs, es decir, este Heavy Warjack que tengo enfrente. Tengo la suerte de tener un buen tirador, pero este tirador, si ya ha hecho su acción de movimiento, tan solo llega a 10 pulgadas de alcance, es decir, me quedaría a 2 pulgadas de poder alcanzar al Slayer. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen las bestias sobre los Warjack, principalmente? La grandísima ventaja es la activación del Animus. Cada bestia tiene asociado un poder distinto que les da una habilidad. En este caso, el poder de este Nephilim Bolt Thrower es el Far Strike, que lo que le va a conceder es, a través del pago de parte de la furia, es decir, de introducir puntos de furia, automáticamente lo que va a pasar es que se genera un punto de furia dentro de la bestia que me tocará recoger con Lilith. Como se encuentra dentro del radio de Lilith, dentro de las 10 pulgadas de control, puedo darle la orden de que él gane 4 más de distancia. Y a mis 10 pulgadas ahora tengo 14. Lo que quiere decir que puedo llegar. Que llego, que le meto un pepinazo, básicamente. Para tirar, casi siempre podremos llegar a hacer una tirada natural, 2 dados. Lo que pasa es que se puede bostear o potenciar, para que nos entendamos. Las bestias pueden hacerlo, pagando otro más, podrán mejorar su impacto. Esto implica 3 dados en la tirada. Imaginemos que invertimos para impactar y poder dar a el Slayer. Con una tirada muy pequeña saldría. Me ha salido un 15, pero vamos, como que me hubiese salido un 6. Básicamente al Slayer le hago capón en la cabeza. Lo que terminaría haciendo este impacto es que a su vez me permitiría hacer la tirada de daño. Y nuevamente puedo potenciar a la bestia. Al potenciarla, lo que me va a ocurrir es que volveré a utilizar, en vez de 2 dados de daño, a mi POW 14. Recordar que el POW es el daño, como explicamos en otra parte del vídeo, que lo que vamos a hacer es introducir un tercer dado. Esto se va a sumar a hacer la pupita y ya si estamos muy convencidos de que le vamos a superar la armadura, tiramos el dadito de a dónde le va el palo. Aquí muy fácil porque tiene armadura 17.
con un POU 14 sería menos 3 a lo que saque. Mi tirada ha sido 4 treses, lo cual para el vídeo, menos mal que está grabado. Fin de cuentas es que yo, para herir a este señor de aquí con 6 puntos de daño, he terminado gastando 3 puntos. Uno en potenciar la distancia, en gastar el Animus, otro en impactar y otro en dañar. 3 puntos que Lilith va a tener que decidir administrar. Y aquí tiene Lilith un serio problema. Y este serio problema radica en que Lilith solo tiene Furia 5. Quiere decir que puede llenar su depósito cuando empiece mi turno, en la siguiente ronda, hasta 5. Como ya tiene 2 y asumimos que a Lilith la hemos dejado de usar, lo que quiere decir es que voy a tener que decidir entre jugármela a que el Ravagor, que sigue teniendo también 3, porque supongamos que ha podido lanzar también otro ataque a distancia, con las mismas normas que el de al lado, puede hacer una tirada con estos 3 en contra o hacerlo estos 3. Lilith tendrá que decir cuál se queda, de qué bestia absorbe la furia. En este caso, lo más lógico sería hacerlo, y ahora lo explico por qué, coger la del Ravagor. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque el Ravagor vale más que el Nephilim Bolthrower, y segundo, porque de esta miniatura todavía no he hablado, pero es algo muy típico en las facciones que están vinculadas dentro de Hordes, que aparezcan controladores adicionales al propio Warlock de las bestias. Esta de aquí es una de las criaturitas del señor que vale menos puntos de la historia, vale tan solo un puntito, y por un punto es capaz de, en base a base, quitarme 1. Lo cual va a hacer más fácil superar una tirada que es la tirada de Threshold. ¿Qué narices es esto del Threshold que me estoy inventando? Es decir, todas las cartas de bestia tienen 2 numeritos al lado. Uno es la furia. ¿Hasta cuánto las puedo cabrear? Para que nos entendamos. Por ejemplo, el Ravagor tiene furia 4. Quiere decir que hasta 4 acciones puede ser sacada. Puede potenciarlas o ya veremos que puede generar acciones nuevas, que lo vamos a explicar más adelante. En caso de el Nephilim Bolthrower, que ha sacado esas 3, yo lo que puedo hacer con esta de aquí es activar una de sus habilidades que me permite retirar 1. A partir de ahí tengo 2 puntos en contra. Como mi propio Warlock no es capaz de absorber estos 2 puntitos, lo que va a ocurrir es que voy a tener que realizar una tirada de Threshold con esta criaturita del señor de aquí. ¿Para qué tengo que hacer esta tirada? ¿O cómo se pasa esta tirada? El Threshold de esta criatura adicionalmente es bastante bueno, es Threshold 10. Está muy bien. Es decir, es muy fácil de controlar, o lo creáis o no, ahora cuando haga la tirada veremos a ver, pero si yo tengo que tener en cuenta cómo hago esta tirada, tengo que tener en cuenta la cifra del Threshold, 10, y le resto cada punto de furia que tenga acumulado. En este caso llevo 2, pues lo único que tengo que hacer es no pasarme No pasarte de 8. de 8. Si en 2 dados lo tiro, 6 quiere decir que la criatura en principio me ha obedecido y la manejo con total normalidad. Fran, una pregunta. ¿Qué pasaría con esos 2 puntos de furia con la bestia que acaba de pasar el threshold? Una vez se supera el threshold, lo que ocurre es que automáticamente estos puntos de furia desaparecen. No se quedan molestándonos en el turno siguiente. Claro, tenéis que tener en cuenta que esto no es una acción que nos compense mucho. Normalmente la bestia va a estar descontrolada en cuanto tengamos 2 puntos de furia en un 50% de las ocasiones. Y el descontrol de una bestia implica la carga a lo más cercano. Cuando digo a lo más cercano, es a lo más cercano. Sí, a lo que pille. Antiguamente sí que tenían ángulo frontal y entonces, vale, esta estaría protegida porque estaba a su espalda. Ya no vale esconderse. Ahora hay 360, este señor se daría la vuelta y le daría collejas hasta ver el amanecer. Bueno, daría una, ¿no? Sí, y media. Con media, básicamente, Sí. me he quedado sin miniatura. Y encima yo a esta pierdo su acción durante todo un turno. Lo cual, en bestias muy grandes, como es el caso, por ejemplo, del Ravagor, que estaba poniendo el ejemplo, me puede paralizar un turno en la partida o dejar muy vendido a alguien como el Warlock. No obstante, hay muchos beneficios de las bestias. A pesar de que el threshold es algo que solo sufren las bestias, todas las bestias normalmente tienen una capacidad de furia como mínimo igual a los Warjack o superior. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Los Warjack funcionan con hasta 3 puntos de foco, mientras que las bestias tienen un promedio de 4. Eso quiere decir que hacen una acción más, un bosteo más o un beneficio más, para que nos entendamos todos. Bueno, y de hecho es que, y es una de las cosas que más me gusta de jugar con bestias, en particular con Scorner, es que tienes un turno de a saco. ¿Que este turno quieres ir a saco? Pues todas las bestias a saco, te la fufla, vamos. ¿Que quieres poner furia máxima? La pones. Eso War Machine no puede hacer.
Cuando yo empecé a jugar, una de las cosas que me decía todo el mundo, para la diferencia entre War Machine y Ordes, es que en Ordes es gestión de riesgos y en War Machine es control de recursos. Y la verdad es que, por desgracia, con el tiempo le doy razón a esa frase. Que sí que es cierto que tú puedes llegar a hacer un turno explosivo, donde yo podría haber movido al Rabagor a hacer que la alianza parda, uy, que tiro de escenografía, y se cargase aquí al pequeñajo, pero eso haría que luego, aunque se descontrolase, yo dije, bueno, pues que sea problema de él que los tiene más cerca que mis propias miniaturas, en ese sentido. Eso es una de las acciones que en Ordes se hace mucho. Es cierto que Everbright precisamente no es de los que más lo vaya a hacer, pero Scorne lo hace como el deporte diario. El deporte nacional. Entonces, esto sería una de las grandes ventajas, pero hay más. Es decir, cuando yo tengo una bestia, también Lilith puede tomar beneficios de ella. Imaginemos la situación anterior. Yo ya he hecho los movimientos, pero me quedaría el turno de Lilith. Lilith tiene un alcance con su arco de 12. Y yo ya he explicado la diferencia o el animus que tiene este bichito de aquí, que es aumentar su alcance 4. Todos los Warlock pueden decidir ponerse el animus, es decir, ese hechizo que hemos personalizado, de una de sus bestias. Lanzarlo. Incluso aunque esto beneficie a otra bestia adicional o le beneficie a ellos. En este caso, Lilith puede decidir gastar un punto de furia. Fijaros que el gesto es el contrario a lo que he hecho con la bestia, no le aparece un punto de furia, sino que se lo quita, y esto le va a permitir realizar el disparo. De los 12 que tenía Lilith, que por tanto no llegaba para poder disparar al pequeñito, lo que va a ganar es un alcance de 16, que básicamente a Lilith le da para disparar desde la cocina de su casa. Es de los mejores francotiradores del juego, a efectos prácticos. Pero lo que va a ocurrir con esto es que al usarlo se activa el Animus. No puede activar 3 Animus a la vez, activa uno y ya está. Adicionalmente, también hay una relación del Warlock y las bestias muy buena. Supongamos que Lilith se pone en una situación un poco más tensa. Esta situación es que nos llega de golpe y porrazo y se nos planta el Slayer en la cara de Lilith. Y el Slayer viene con intenciones de darle amor. Como es una Heavy War Beast, tengo muy pocas papeletas de sobrevivir al encuentro. Imaginemos que Lilith cuenta con un total de 3 puntos de furia dentro y que seguimos con la misma situación de que el Rabagor tenía 3. En esta situación, lo que yo me voy a tener que encontrar es, básicamente, cómo sobrevivo a este impacto. El Slayer va a hacer un montón de ataques y con cada ataque yo voy a poder tomar una decisión que es consumir un punto de furia para distribuir el daño a una de mis bestias, siempre y cuando esté dentro de mi control. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi radio de 10 podré mandar todo el guantazo que me dé a una de las bestias hasta matarla. Esto sí, hay una norma. Y esa norma es que no puedo mandarle la furia a las bestias que ya tengan el bidón a tope. Es decir, el Nephilim Bolthrower tiene un total de 3 puntos de furia. Si yo quisiera quitarme el daño, no podría mandarle bajo ningún concepto transferirle el daño, porque ya está a tope. Sin embargo, tengo la suerte de tener un Rabagor que tiene 3 puntos de furia quemados y le queda un huequito. Solo me hace falta que tenga un hueco para que un primer ataque lo destine, un segundo o incluso un tercero. Esto me puede dar una grandísima ventaja para sobrevivir. Ahora, eso sí, muy probablemente al Rabagor me lo estalle. Sí. Si te puedo interrumpir, yo ahí, por ejemplo, es donde le veo una utilidad excelente a la pastora, porque si tú ves que te va a suceder eso y te queda la pastora, que normalmente es la última que se activa, puedes usarla para quitarle un punto de furia al Nephilim y que se coma el daño. Y así tienes tu Rabagor por lo que va a pasar. Efectivamente. Esto también es algo muy típico de los distribuidores. Hay muchos, en cada facción hay como mínimo uno, si no hay varios, sin contar los Lesser Warlock, que son otro tema que trataremos en otro momento. A partir de ahí, toda esta distribución que estamos hablando de esta furia nos permite coordinar mejor la supervivencia del Warlock, que al final es una de las cosas más esenciales del juego. Con esto tendríamos una parte de la relación entre el Warlock y las bestias, pero nos quedaría trazar también cómo funcionan las curaciones, cómo gestionamos la furia y cómo la obtienen. Al inicio del turno, el Warlock siempre va a empezar con su furia al tope. Es decir, esto al principio de la partida, pero nunca más se podrá recargar sin que la obtenga de las bestias. Es decir, Lilith empezaría en el turno 1 en su zona de despliegue con 1, 2, 3, 4 y 5. Lilith, siempre que quiera, en su turno puede deshacerse de furia, aunque no la haya invertido. Imaginemos que tiene que controlar
a estos dos, que tienen 4 en total, y dice, hey, necesito coger 4. Automáticamente puede decir quemarlos, quedarse solo con uno, para que cuando inicie el turno siguiente se ponga la totalidad de la furia de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Que lógicamente, en algunos casos, en el caso de Ordes, hay que calcular muchísimo las acciones. Si yo he sido bastante torpe en la toma de decisión, algo súper normal cuando se empieza a jugar a este juego, y me he quedado con Lilith con 2 de furia y solo he invertido 1 y 1 en cada una de mis bestias, intento recogerlo, lo que me va a resultar es que Lilith está por debajo de su tope. Esto quiere decir que voy a sacarle en peor rendimiento. Lilith tendrá solo 4 de furia en vez de 5. Hay una posibilidad, en este caso, de que yo me haya sido despistado un pelín, de conseguir un punto más de furia, o los que quiera, que es apuñalándome. Literalmente, Lilith se coge, se saca el cuchillito, se mete unas puñaladas en el estomaguito y gana 1 de furia por cada punto de vida que se quite. Esto puede servirle para recargar 1, o imaginemos que está casi a 0, se podría llegar a hacer 5 puntos de daño para ganar todo. ¿Y eso en qué momento puede hacerlo? ¿Al principio del turno, en la zona turno? en el mantenimiento. La fase de mantenimiento, con lo cual, si se te ha pasado la fase de mantenimiento y se te ha olvidado... Tienes un problemón porque puedes tener literalmente un arquero sin poderes. O sea, es como tener a Superman, pero todo el rato siendo arquero. Pierde muchísimo. En ese sentido, la clave está en que Lilith consiga manejar esa furia. Generalmente los Warlock tienen menos arcana que los propios Warcaster. Esto es algo precisamente que les hace tener menos áreas de control y otros muchos problemas. Pero, sin embargo, tienen otras más ventajas. Por ejemplo, los Warlocks son los únicos que pueden realizar curaciones a las bestias. Una grandísima ventaja, especialmente teniendo en cuenta que un solo punto, una bestia con 3 puntos de vida, puede estar como si hubiese estado entera a la hora de golpear o atacar. Algo que explicaremos un poquillo más ya cuando hablemos de bestias, por no alargar más este vídeo explicativo. A partir de ahí, siempre puede utilizar un punto de furia para curar un punto donde ella quiera de una bestia que esté controlando. Imaginemos que la bestia ha perdido la capacidad de 2 columnas que estén en la mente, que es uno de los 3 atributos que tienen las bestias. Mente, cuerpo y espíritu. Si una de estas termina dañado, la bestia funcionará peor. En este caso, con solo un punto podemos restablecer perfectamente a la bestia en esa columna. ¿Que le quedará un punto de vida ahí? Sí, pero la bestia sigue dando los palos perfectamente. Eso sí, tendré que activar primero a Lilith antes de activar a la bestia. Si no, tendré un problema. De la misma manera, imaginemos que nos encontramos con que nos han tirado un hechizo que nos paraliza a una bestia. En este caso, Ice Cage puede provocarnos que esta bestia esté congelada. Esto me impediría el movimiento. Si yo quiero, puedo decidir a través de la gestión de un punto de furia sacudirme un estado alterado. Es una grandísima ventaja porque al final cosas como daños continuos o efectos que no me van a permitir una carga, me los puedo sacudir y funcionar. Eso sí, acabo de gastar un cartucho dentro de esto. Sí, puedes pinchar a las bestias para quitarse esos efectos negativos. Exactamente. Y esto es una grandísima ventaja que, por ejemplo, en el caso de la distribución de vida, le da un poco la mano, o yo pienso que le da un poco más la mano a Ordes que a War Machine, aunque considero que es más difícil manejar a Ordes que a War Machine por toda la gestión previa que hay que hacer. Sí, en general es lo que tú has dicho antes, la gestión de riesgos. Si te enteras y comprendes perfectamente cómo funciona la furia de tu lista, no vas a tener tantos problemas, pero como se te escape algo, es más fácil que falle todo en cascada, que sin embargo en War Machine, que si se te olvida ponerle foco, pues bueno, puede seguir. Uno de los efectos que también se puede producir, y esto ocurre también con frecuencia cuando nos arrojamos a lo loco, es que nosotros descontrolemos a las bestias y se nos vaya alguna fuera de nuestro control. Si nosotros nos fijamos, dentro de 10 pulgadas, cierro el metro hasta justo los 10, con respecto a Lilith, tengo al Nephilim Wallflower y tengo al Ravagor, 2 bestias perfectamente controladas. Sin embargo, he metido la pata y tengo al Teraz a 17 pulgadas. Esto se puede producir con una simple situación. Imaginemos que el Teraf estaba en el turno inicial dentro del radio de Lilith y yo he declarado que haga carga, que esto ya lo explicaremos en los movimientos. Esta carga lo saca fuera de mi radio. El efecto lo va a hacer, la acción la va a hacer,
pero voy a tener un problema. El turno siguiente no estará dentro de su radio para activarse, no podré recoger este puntito de furia, y esto ya sabéis que es una tirada de threshold, con lo maravilloso que puede resultar de ahí. Especialmente si, por ejemplo, ha matado a este y lo más cercano que tiene es mi pequeña unidad de señores. Claro. Puede ser totalmente catastrófico en ese sentido. Aparte de que si contabas con esa furia o esa bestia para traspasarle el daño y se te ha quedado fuera de la zona de control, Tampoco puedes recurrir a ella. Entonces, este tipo de jugadas son más peligrosas. Y como he mencionado antes, el hecho de que la furia, los personajes con furia suelen tener una puntuación un poco inferior a la de los Warcaster, también hace que generalmente su radio de control sea 2 pulgadas menor. claro. Es decir, juegas más en bola, en ese sentido. Yo sí, no sé qué opinas tú, Fran, pero bueno, mi consejo cuando empiezas a jugar con Ordes, intenta usar un caster que tenga foco 6 o arcano 6, mejor dicho. No cojas uno de 5 Sí, 6 o incluso hay bastantes con 7 que funcionan bastante o bien. 7, 6 mínimo, para que así no tengas estos problemas de gestión. Lilith es excesivamente buena, pero también es difícil. Sí, Lilith tiene muchos problemas de control y además porque es un caster de distancia, entonces te obliga a usar bestias de distancia para que sea relativamente asequible, especialmente para alguien que inicia. Vamos, con esto yo creo que más o menos estaría todo mencionado con respecto a Ordes. Habría que ver ahora cómo reacciona War Machine a todo esto. Voy a aprovechar que está la situación un poco así, ya con lo preplanteada, ¿no? Y bueno, pues yo tengo a Agatia aquí en el centro. Le voy a pasar el testigo a Fran de la cámara Super Guachi. Tengo a Agatia. Agatia, su arcano es de 7, es decir, tiene 7 puntos de foco desde el principio de la partida. Y en la fase de mantenimiento, pues se rellenará hasta 7, porque War Machine es a 7 de guay, ¿no? War Machine dice que es un mago que obtiene la magia de donde sea, porque cada uno lo tiene donde le da la gana. Como no tienen bestias de las que sacarla, pues la saca de su mochila o de donde sea. El caso es que ella empieza el turno con la fase de mantenimiento rellenando hasta 7, que es su arcano. Luego sucede lo siguiente. Vamos a mirar que Jax están dentro de su zona de control. Su zona de control es 12. Este perfil, el de Agatia, ya lo han actualizado a MK4 de momento, en la beta. No es el doble de su arca, ¿no? Entonces tengo obviamente al Reaper, al de Reaper, pero el Slayer se me ha quedado un poquito fuera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esos Jax que están dentro de mi zona de control reciben gratuitamente un punto de foco, porque sí. Lo cual está muy bien porque si echamos las cuentas entre lo que llevaba Agatia, que eran 7, ¿verdad? Claro. Los que llevaba más 2 que le acaban de regalar, pues va con 9. Ya voy con 9, que no está nada mal. Y ahora, si a Agatia le parecía bien, pues de esos 7 puede repartir a esos Jacks que están en su zona de control. ¿Qué sucede? Pues que aquel Jack que se ha quedado fuera tendrá que jugar con lo que tiene puesto. Ya está. Si por lo que sea viene alguien que le da foco, lo podrá gastar. Si no, pues chimpón. Esta es toda la gestión que tiene War Machine del foco. Sobre el foco, ¿hay algún tipo de tope que tenga que hacer en la distribución del mismo o puede repartir como ella quiere? Puede repartirlo como quiera, lo único, pues obviamente que cada Jack su máximo, que por lo general es 3, salvo casos muy raros que pueden tener más. Y lo único que puede suceder es que tengan de las columnas de daño que tienen los Jacks, que tengan córtex roto. Eso significa que no pueden recibir foco. Con lo cual se le fastidió todo el negocio. Claro. Y como no se pueden regenerar como las bestias, tienes que ir con un mecánico detrás diciendo, repara, repara. ¿Vale? Eso ya lo iréis viendo si jugáis War Machine, que os conviene tener también pues, un apoyo para recuperar un poquito la vida. ¿Vale? Por lo general todos los Jacks son constructos, así que es muy fácil repararlos, pero claro, necesitas modelos que te permitan devolverlos un poco al funcionamiento. Igualmente que le pasaba a las bestias, si tienes algún efecto de congelación, tirado al suelo, etcétera, etcétera, pues puedes gastar foco y quitar el efecto en particular. Siempre en su mantenimiento, ¿no? Eso es. Y en el caso, por ejemplo, de efectos que producen daño, como puede ser las llamas o el fuego, claro, ¿se lo podría quitar antes de sufrir el daño o lo tendría que sufrir inicialmente? Al inicio de la fase de mantenimiento tienes que tirar para ver si se va ese efecto. Entonces tú tiras,
Si sale 1 o 2, el efecto se va y si no te llevas el daño. Y luego ya pues simplemente, si quieres, apagarte fuego. puedes usar el foco para quitártelo. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto es la fase de mantenimiento. Realmente hay poco más que hablar. El foco, al igual que en hordas, en la fase de mantenimiento también se puede utilizar para mantener un hechizo, por ejemplo. Si tienes hechizos del turno anterior de tipo upkeep, pues por cada uno de ellos que quieras mantener, pagarías un punto de foco, que es lo típico que hace Agatia, empezar a poner pegatinas al enemigo. Y con eso ya empieza tu fase normal de activación de juego. ¿Qué puedes hacer? Pues lo mismo que hacemos con bestias, básicamente. Pues los power attacks, golpes adicionales, boostear ataque, boostear daño. Lo único que en vez de añadir furia, como hacen las bestias, porque las bestias generan furia al hacer esas acciones, lo que hacen los jacks es gastar el foco. Yo gasto un foco, por ejemplo, en cargar, y si sigo dentro de las 12 pulgadas de Agatia, podría gastar un foco. Bueno, cargar ya bustea el ataque. Pongamos que he movido, he gastado un punto de foco para tirar 3 dados para atacar y gasto otro punto de foco para tirar 3 dados al daño. Es exactamente igual, solo que la mecánica es justo la contraria. En el caso, por ejemplo, de ataques a distancia es exactamente lo mismo. Yo movería, gastaría un punto de foco para bustear el disparo y luego gastaría otro punto de foco para bustear el daño. Ahí no cambia absolutamente nada. Entonces, en ese caso, la sensación que a mí siempre me ha dado es que el jugador de War Machine, a diferencia un poco del jugador de Hordes, su inicio del turno tiene que tener muy claros dónde gestiona los recursos que le está dando su Warcaster. Efectivamente, la fase de mantenimiento, tú ya estás planificando el turno, con lo cual le estás contando al otro, aunque aquí no hay cambio de turno, pero bueno, le cuentas al contrario cómo va a suceder tu turno. ¿Vale? Y tienes que planificarlo. Lo bueno, pues que en el turno del otro ya puedes ir pensando. En hordas lo puedes hacer al revés, conforme vas jugando, según te salga, pues arriesgas más o arriesgas menos. ¿Y qué más? Con respecto al daño, aquí cambia, ¿no? Por ejemplo, pongamos que tengo a Agatia aquí descuidada, con 3 puntos de foco, y el Teraz ha conseguido cargar a Agatia. Está en la zona de control y me va a pegar. ¿Qué sucede? Claro, yo no puedo traspasar el daño a mis jacks, no soy hordas. ¿Qué tiene de salvaguardia un caster de War Machine? Pues el refuerzo de escudo, se llama, ¿no? Cada vez que reciba daño, yo puedo gastar un punto de foco y reducir en 5 puntos el daño que recibe. Esa es la interacción que tiene con respecto a defenderse con el foco. El resto, pues lo normal, quitarse efectos, levantarse, lo mismo que se hace con cualquier otro jack o bestia. No sé si me dejo... En el caso, por ejemplo, pongamos el caso donde tenía Agacia antes, si la movemos donde estaba en la posición anterior, es decir, que claramente dejaba fuera al Slayer de la posición. Si el Slayer, por ejemplo, tuviese encima foco, ¿podría utilizarlo o perdería ese foco? Puede usarlo. Aunque no esté dentro del rango. Aunque no esté dentro. El requisito es que no puede recibir el foco, pero ya lo puede usar. Entonces, eso es una diferencia muy sustancial, por ejemplo, con respecto a Hordes, donde hay un control para poder azotar a la bestia. Eso es. Yo puedo mandarlo fuera, que siga haciendo cosas, él ya tiene sus instrucciones y tiene la energía para hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, pues puede tener algún tipo de solo que le dé foco, aunque esté fuera del rango de control. Puedes tener un Jack Marshall, que eso ya lo veremos en otras reglas. O puedes tener un Jack que genera foco porque sí, que los tiene. Y son muy majos. Sí, súper agradables. Si veis a alguno que se llama Death Jack, prenderle fuego, nada más verlo. Muy bien, pues ya que estamos hablando de gestión de foco, vamos a hablar de los Power Attacks y el daño colateral. ¿Vale? Power Attacks, por lo general, solo lo pueden hacer las Jacks, las bestias. Ahora en los perfiles te dirá exactamente qué tipo de Power Attacks puedes hacer, ¿vale? Vamos a empezar con el más básico, que además pueden hacer casi cualquier otra miniatura. Lo único que necesitas es que tengas un arma a melee. Si por lo que sea tienes un jack que no tiene armas a melee, no puedes cargar. ¿Qué puede pasar? Que ahora, por ejemplo, te puedes hacer un jack con 2 cañones. Pegará buenos pepinazos, pero lo que ocurre es que en combate el pobrecito mío pues no es lo suyo.
Entonces, ¿en qué consiste una carga? Pues sencillo. Tu movimiento más 3, el Slayer tiene movimiento 6, puede mover hasta 9 pulgadas y el requisito es que acabes trabando en melee el objetivo de tu carga. Como ahora ya no hay arco con el que trabar y girarte, etcétera, etcétera, pues es sencillo. En el caso de los jacks, yo tengo que pagar un punto de foco para utilizar ese power attack. Entonces, puedo mover hasta 9 pulgadas. Puedo moverme aquí. Bueno, el rango de melee puedes jugar un poco con él, porque si el rango de melee es 1, pues irte un poquito más allí. Y como digo, da igual la orientación, simplemente te colocas ahí. Eso quiere decir que la carga en realidad puede venir beneficiada cuanto más distancia de melee tengas. Exactamente, si tienes un rango de melee 2 o 3 o 4, que las hay, Como cosas, ¿ves? o en los pulpos estos que tienen rango 4 o los látigos, etcétera, si tú tuvieses rango 2, pues estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Como he movido más de 3 pulgadas en ese movimiento de carga, mi ataque se considera una carga exitosa. Es decir, cuando yo vaya a hacer daño, voy a tener automáticamente boosteado el daño. Yo tiraría mis 2 ataques para impactar, de mi mat, que es 7, contra su defensa, que creo que es 15 o 14. Creo que Bueno, es 14, pero vamos a da ver igual, 15. ¿vale? Podría, como hemos dicho antes, boostear, gastar un punto de foco y boostear el ataque. Y el daño, como ha sido carga exitosa, pues automáticamente sería un dado boosteado. Que luego no podría bustear más, ya tiene un busteo, más no se puede hacer. Busteo 1. Si por lo que sea tienes dados adicionales, pues eso todo lo que quieras y más. La carga es así de sencilla. Luego ya después de la carga, haces tus ataques iniciales. En este caso, el Slayer tiene 3 ataques iniciales. Tiene mano derecha, mano izquierda y cabeza. Entonces, mi ataque de carga, el primero que utilizas, es el que tiene los 3 dados de daño. El resto tiene 2. ¿Vale? Y cuando ya he terminado mis ataques iniciales, si te queda foco y quieres, puedes gastar foco en hacer un ataque adicional con el arma que quieras. Recordad que en el caso de Ordes, toda esta gestión del foco es lo mismo, con la diferencia de que en vez de estar quitando foco, lo que vamos a ir haciendo es ir añadiéndole más fichitas hasta llegar al tope que tenga. En el caso del Ravagor, si él me hiciera carga, generaría 1. Y si quisiera hacer ataques, por ejemplo, lo que hemos dicho, bosteo de ataque generaría un segundo. Con la pegada ya estaría bosteado, pero si quisiera hacer ataques adicionales, pues tendría que generar. El Ravagor tendría un tope de 4, pues una vez llegado a 4, se acabó lo que se daba. Lo mismo que si el Jack se hubiese quedado sin ninguna fichita que gastar de foco. ¿Qué puede suceder también en el caso de las cargas? Puede ser que no llegues, ¿vale? Porque has medido mal. O porque lo quieres hacer a propósito. Porque ahora que puedes premedir, pues no me puedes decir que es que he medido mal. Es que muevo 6 y he hecho una carga hasta aquí, no, ¿vale? Pero a lo mejor me interesa llegar aquí para contestar. Entonces yo puedo decir, pues mira, mi carga es de 9, quiero cargar a esa unidad, me coloco aquí, vaya, no he llegado a cargar a la unidad, gasto mi punto de foco, pero ya estoy contestando. Es otra utilidad. Lo malo, pues como he fallado la carga, terminé inmediatamente la activación. También las cargas, recordar que te pueden tener algunos obstáculos. Por ejemplo, en el caso de una carga del Slayer, si vuelvo a la posición inicial y quisiera cargar al Nephilim, pero colocamos una miniatura en medio, al pasar cerca de su arco, puede llegar a perder la acción. ¿El Nephilim qué rango de melee tiene? El Nephilim tiene rango de melee 1, porque es un ballestero. No, perdón, la pastora. La pastora 2. 2. Es un auténtico problema. Vale, eso es un problema. Y aquí lo vamos a ver muy bien. Porque, obviamente, yo quiero cargar al Nephilim, podría pasar por aquí, pero como me salga de la zona de melee de la pastora, por las nuevas reglas pierdo la acción de combate, porque me he destrabado. Entonces, si yo quiero cargar, por ejemplo, vamos a ponerlo así, así se verá mejor. Yo quiero cargar aquí, ya no estoy en la zona de melee de la pastora. Eso es un error, porque terminaría el movimiento y se acabó. Tendría que cargar aquí, para no salirme de la zona de melee. Y de esa manera podrías dar todas las collejas que quieras al pobre Nephilim. Claro. O ya si lo quieres hacer bien, dices, no, que yo tengo zona de melee 1, que los voy a pegar a los dos. Cargas al Nephilim y lo que te sobra la pastora. ¿Vale? Más cosas. Puede pasar
que haya, por ejemplo, una obstrucción. Ujú. Normalmente una obstrucción no te va a dejar cargar, salvo que tengas Ghostly, como tienen los Veins. Este jack no puede cargar a través de esta obstrucción, puede mover, puede andar sus 6 pulgaditas y pegarle, pero no puede cargar, ¿vale? Creo que con esto, Los voladores, por ejemplo, obviamente las obviamente, obstrucciones se las saltan. Y luego también es cierto que algunos terrenos, como el Road Terrain, pueden dificultar estas cargas, salvo que tengas habilidades como Pathfinder. claro, por ejemplo, un bosque, Suponiendo que puedas ver a través de él. yo puedo ver por aquí al Nephilim, pero claro, yo voy a pasar a través del bosque, con lo cual cada pulgada de bosque me cuenta como 2. Entonces mi movimiento 6 se reduce una barbaridad, aunque sume 3 por la carga, y no voy a llegar. Ujú. Y con esto creo que tenemos las cargas de bestias y de jacks. Ya hablaremos de unidades porque esto da para un libro. Bueno, pues hemos visto la carga. Vamos a ver los slams, que también son divertidos. El slam es muy parecido. Tienes que hacer un movimiento mínimo de 3 pulgadas directamente hacia tu enemigo. ¿Qué quiere decir directamente? Pues que de centro a centro, ¿eh? Tu movimiento más 3 pulgadas, tengo 5 pulgadas, tengo movimiento de sobra, te mueves. En el momento en que tocas peana con peana, haces tu ataque. Si has movido el mínimo de 3 pulgadas, pues vas a slamear, vas a empujar una carga con el hombro, como lo quieras llamar, un número de pulgadas al oponente, aparte del daño. Aquí vamos a hablar del daño de un power attack, porque es diferente a lo que sería un daño de un ataque de melee. El daño de los power attacks depende exclusivamente del tamaño de la peana de los elementos que están combatiendo. En este caso el Slayer tiene una peana grande y el Nephilim una peana mediana. Eso significa que mi Power Attack, como es mayor mi peana que la suya, la base del daño es POW 14, más 2 dados de 6. Si la peana fuese del mismo tamaño, sería de POW 12. Y si fuese más pequeña, pues POW 14, como hemos dicho. Si haces un ataque contra una peana que es mayor que tú, si fuese al revés, que el Nephilim me ha hecho a mí el slam, el POW sería 12 y además el Nephilim tendría un menos 2 a la hora de impactar. Tiene menos cuerpo y por tanto lo tiene más complicado. Exacto. Entonces yo he conseguido hacer el slam y le voy a empujar. ¿Cuánto? Como mi peana es mayor, es un dado de 6 pulgadas. Si fuese igual o menor, obviamente si fuese menor no te voy a empujar, pero si fuese mi peana igual sería un dado de 3 pulgadas. O sea, perdón, la mitad de un dado de 6 pulgadas. Ujú. ¿Vale? El movimiento, pues supongamos que he sacado un 5, pues serían 5 pulgadas en línea recta, de centro a centro, que casualmente tocan aquí. ¿Qué sucede? Como él ha chocado con el Ravagor, se produce un daño colateral. El daño colateral se lo va a llevar el Ravagor al chocar el Nephilim con él. Como la peana es pequeña, pues es un dado de 12 más 2 dados de 6. Ujú. ¿Qué sucede con él? Pues que él se cae al suelo. Él, como es mayor, no se cae al suelo. Si fuese al revés, por ejemplo, hubiese hecho el slam en esta dirección, como la peana es mayor, pasaría por encima, si hubiese más pulgadas, pasaría por encima y este automáticamente caería al suelo, se llevaría el daño colateral y él, al terminar el slam, se caería al suelo y se llevaría el daño del power attack. Por último, el caso más complejo. Bueno, uno de los casos complejos, hay dos. El primero, he conseguido hacerle el slam al Nephilim y le empujo y choca contra un obstáculo. El obstáculo para su movimiento, se cae al suelo, se lleva el daño colateral, pero en este caso son 3 dados de 6, no 2. Aumentan uno entonces. Exacto. ¿Y qué sucede? Ese daño colateral, en cualquiera de los casos, luego se puede bustear. Entonces, serían 3 dados de 6 y si yo busteo, serían 4. Por último, el caso ya un poco más
Fantasy War Machine se podría llamar. Bueno, sí, en realidad. Entonces, sí. No, porque es exactamente el mismo, ¿no? Yo creo que es el mismo. Yo le hago el slam, pasa por aquí, este se cae al suelo, se lleva el daño colateral, él se cae al suelo, se lleva los 3 dados de 6. Básicamente sería la combinación perfecta de cómo calzar a todo el mundo. Eso es. Si tuviese la posibilidad de moverlo por encima de una miniatura más pequeña y encima choca contra un muro, se va a llevar los 3 de 6, encima va a ir al resto y va a derribar a todos. Entonces, eso en el caso de que hubiese hecho el slam. Si encima, el modelo que tiene slam tiene la regla follow up, es más divertido todavía porque, quiero quitar a Lilith del medio, después de hacer el slam yo puedo seguirle y puedo seguir pegándole, porque aunque yo haya gastado un punto de foco en hacer el slam y haya perdido mis ataques iniciales por haber declarado un power attack, pero puedo gastar puntos de foco para seguir atacando. Como está en el suelo, pues ya impactaría automático, etcétera, etcétera. Y ahí empezaría el festival de golpe. En esto son expertos la facción de Scorne, que tienen al Titan Gladiator, que es como la figura más odiada junto con el Carnívoro. Y en el caso de hordas, pues como os comentaba antes, sería exactamente igual, pero en lugar de gastar el foco, pues lo generarías. Uno por hacer el slam, otro por bustear, etcétera, etcétera. Sin poco. Bueno, es igual que hemos estado presentando antes la acción de la carga y la acción del slam, ahora vamos a centrarnos en mi Ravagor, que va a estar enfrente de un objetivo claro, en este caso el Warcaster de Agacia, y va a intentar pasar utilizando un Power Attack, que anulará el resto de ataques, por encima de toda una unidad de peanas pequeñas. Esto es importantísimo porque este Power Attack no se puede efectuar sobre otro tipo de miniaturas, es decir, solo sobre aquellas de peana pequeña. El Trample me va a permitir cruzar ampliando mi acción de movimiento, es decir, si tengo 7, que no llegaría, me pondría en 10, y me va a permitir llegar a un punto donde mi peana tenga cabida. En este caso, plantarme en la cara de Agacia. En este proceso, por el ancho de mi peana, habría entrado en contacto con 1, 2, 3 y 4 miniaturas que estaban en medio. Esto implica que las 4 miniaturas se van a comer un Power Attack. Igual que habíamos visto con los Collateral Damage en la anterior imagen. Esto sería uno de los, digamos, de los grandes beneficios que ha habido con Omega 4, porque no hay ningún por así decirlo, entorpecimiento, porque yo haya pasado y haya salido del área de un Free Strike de este personaje de aquí, por ejemplo, porque está contemplado que paso por su zona y la abandono, y no me va a anular que yo pueda comprar ataques para luego seguir pegando a la. Es una grandísima ventaja. Otro Power Attack que también vamos a ver y que lo tenemos en el lateral es el caso del Teraf. El Teraf está un poco acosado por dos señores. Normalmente, salvo que lo indique, esta habilidad tendrá que marcarlo en la carta si puedo hacerla, que es el Cabezazo, otro Power Attack. Cabezazo es muy muy útil porque aunque suprime mis ataques iniciales, lo que hace es impactar a cualquier enemigo y al impactarlo lo derriba. Esa acción de derribado me puede permitir impactarle con mis compras de ataques adicionales, que solteras no es que tenga muchos, pero bueno, me puede permitir los suficientes, 2 ataques más que voy a colar impactando gratis, lo cual siempre es un grandísimo beneficio. ¿Cuál es el gran problema del cabezazo? Que hay que hacérselo a gente de tu tamaño o más pequeño. Si mi Teraf, por muchas ganas que le ponga para tirar el layer es más grande. En ese pulso, lo único que podría pasar es que el layer no lo hiciese sobre ese sentido. Y nos faltaría por añadir el último Power Attack, que es el Throw. El Throw, igual que el resto de Power Attacks, te vendrá indicado en la ficha de tu Jack o de tu bestia, que normalmente solo lo pueden hacer los Jacks o bestias que tienen manos libres, y lo que haces básicamente es coger a otra miniatura de tu tamaño o más pequeño y lanzarlo a tomar por saco. Lo lanzas directly away, un dado de 6 pulgadas. Y si choca con alguien, pues estupendo. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso, por ejemplo? Imaginamos que no está ya el de Reaper por aquí, pues a cargar el Teraf, pues el Slayer, pues es un movimiento normal, se coloca aquí y dice, pues gasto un punto de foco, voy a hacer un throw, voy a gastar foco para bustearlo porque me quiero asegurar, le dan al Teraf, le hago el throw y ahora lo lanzo un dado de 6 pulgadas, que imagínate que tenemos aquí a alguien molestando, pues
Bueno, he dicho que es Directly Away, tendría que estar aquí, ¿vale? Lo lanzo en la de 6 pulgadas, se choca, daño colateral, exactamente igual que antes. ¿Has chocado con algo más grande? Pues es POW 14, 2 dados de 6, POW 14, POW 12, 2 dados de 6. Se caería al suelo y lo mismo. Knockdown. El resultado, volvemos a lo mismo, tenemos una gran ventaja gracias a una acción. Claro. La diferencia entre el slam y el throw, desde mi punto de vista, el slam te obliga a mover en línea recta, pero el throw puedes moverlo mal. Entonces tienes ahí un poco esa opción si tu personaje tiene las manos libres para hacer el lanzamiento. Y con esto creo que hemos visto ya todos los power attacks. Esperemos que no se haya hecho excesivamente largo el vídeo y que sirva a muchos para darnos caña cuando nos encontremos en las mesas. Bueno, pues esta es la primera parte de Aprende a jugar a War Machine MK4. Espero que os haya gustado a todos y sobre todo también seguir dando las gracias al Mono Araña que nos está digamos, proporcionando todo el espacio de grabación. Y la escenografía, la mesa. Y por supuesto que las miniaturas pisen las mesas y que cada vez las veamos más. Pues nada, hasta la próxima y... ¿A quemar los dados? Venga, al turrón.